Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, acá andamos, un día bastante interesante, estamos en una víspera de feriado aquí en Brasil, un feriado largo, así que vamos a ver, está medio vacía la ciudad. ¿Y cómo están las cosas por Rosario? No, por ahora no hay mucho, no hay tanto movimiento, está medio tranquilo. Vamos ahora a darle la bienvenida a Ricardo Vanegas, Ricky Vanegas, un compañero periodista de la provincia de Buenos Aires, de Pergamino. ¿No es verdad, Ricardo? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Disculpame, nosotros como originarios tenemos este saludo. Imana Purinti Guasipi Inca. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa del Inca. Algún día nosotros tendremos educación plurinacional y además de aprender español en las escuelas y aprender otras lenguas extranjeras, aprenderemos también las lenguas de los pueblos originarios como corresponde. Exactamente. Qué gusto tenerte con nosotros acá, Ricardo. Y bueno, se ha realizado la RUNASUR, ¿no? Se ha realizado la RUNASUR en Buenos Aires y es una iniciativa muy, pero muy interesante. Contanos un poquito acerca de esto, Ricardo. Sí, el tema de la RUNASUR, que influye mucho el tema de los pueblos originarios, que hace años que venimos discutiendo. Por ejemplo, yo fui secretario de Acción Social de la provincia de Buenos Aires, el Centro de Participación Indígena, con la tribu Tehuelche, que lo precedía. Hoy por hoy el cacique ha muerto. Así que bueno, veremos en elecciones cómo seguimos. No, el tema que nosotros estamos discutiendo constantemente, cómo avanzar con nuestros derechos. Si bien entendemos de que la colonización en América, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, ha avanzado constantemente, pero bueno, el asunto es cómo recuperamos nuestra cultura, nuestra identidad. Ha avanzado el tema de que Evo, por ejemplo, ahora va a tener mucho más tiempo para coordinar todo eso en América Latina. Eso es muy importante porque nosotros, las diferentes cuestiones que tenemos dentro de las organizaciones indígenas o los pueblos originarios, que a veces no tenemos la capacidad suficiente o el tiempo suficiente por nuestros trabajos para estar congregándonos. Entonces, Evo es el garantizante de todo el proceso que vamos a tener como pueblo originario, no solamente en Argentina, sino en América Latina. Nuestro hermano Aymara, Evo Morales, nosotros decimos Aymara, nosotros somos quichua, esos son quechuas. Es el que va a garantizar el hecho de que todos los pueblos originarios de América Latina se estén juntando y centralizar lo que mayormente venimos diciendo contra el capitalismo mundial. O sea, hay capitalismo salvaje, que ya sabemos cuál es, y hay otro capitalismo que las naciones tienen que desarrollarlo para estar dentro del mundo. Pero bueno, el enemigo está en el norte, siempre decimos lo mismo, los diferentes pueblos originarios, y bueno, después las cuestiones internas de los pueblos, ya es otra discusión, ¿no? Pero bueno, ya eso es para internamente. Pero lo bueno es eso, que celebramos que Evo Morales está encabezando el tema de la RUNASUR. Esto fue de la RUNASUR, fue una iniciativa de Evo Morales, ¿no? Después que él consigue volver a Bolivia, ¿no, Ricardo? Sí. Precisamente había estado hablando con un compañero, Lucas, que él es un compañero también periodista de Colombia. Ellos habían tenido esta misma reunión parecida precisamente en México. Todas las organizaciones de izquierda, diríamos izquierda con una orientación a la justicia social. Eso es lo bueno, ¿no? Que se celebra de una orientación hacia la justicia social de una izquierda. Ellos habían tenido precisamente en Colombia reuniones con diferentes organizaciones indígenas y bueno, a través de eso baja de América Central, baja precisamente hacia el sur. En México, y esta reunión también se discutió este tema, de cómo proteger toda una América Latina que está soplando con otros vientos, hoy por hoy, hay que decir la verdad,
y bueno, el hecho que la derecha se le corte todo, ¿no? Precisamente. Claro, sí, exactamente. Y han participado, bueno, se llama Runa Sur, porque supuestamente serían los pueblos del sur, pero han participado gente de México y de algunos otros lugares, ¿no, Ricardo? Sí, precisamente un compañero Lucas es un compañero periodista y como él fue uno de los firmantes en La Habana, Cuba, cuando la FARC toma el proceso, parte de la FARC, porque la otra parte de la FARC quedó en la selva, que están con los campesinos, y él, uno de los 8 garantes de la paz de la FARC que había firmado con Uribe anteriormente. Precisamente hablando con él y tomando diferentes ejemplos, él nos decía la vez pasada de que Petro, ahora todos los campos confiscados, que han sido confiscados a narcotraficantes en Colombia, se lo está dando a los indígenas o a los campesinos. Ahora, por ejemplo, en Colombia se transformaron en un movimiento campesino. Acá en Argentina, en el norte de la Argentina, también, por ejemplo, en Jujuy, se armó un frente campesino. Más allá de pertenecer a las comunidades originarias de Guaraní o diferentes facciones de pueblos originarios. Pero sí en Colombia se le está dando prioridad al tema de que le están dando esos campos a los campesinos para que empiecen a sembrar. Lo que sí estamos hablando mucho es el tema de la contaminación mundial. Eso es otra cosa que tenemos, ¿no? El glifosato de estas empresas multinacionales que nos están matando cada vez más, ¿no? Por ejemplo, acá en Pergamino tenemos 13 agrotóxicos dentro del agua potable. Y vos me decís, ¿cómo 13? Y también hay preguntas que uno se hace. ¿Cómo puede ser que el Polo Sur, en el hielo, se encuentren agrotóxicos? Es todo un dilema, ¿viste? Que hay que seguir hablándolo. Y hay una compañera acá en Pergamino que precisamente los grandes pules de siembra hasta la han amenazado de muerte por hacer la denuncia federal. Es una cosa interesante eso, porque vos sabés que acá en Brasil nosotros lo tenemos muy de cerca, porque el sector del agronegocio ha hecho un pacto con Bolsonaro, ¿no? Y en ese pacto político, la que garantizaba ese pacto era la ministra de Agricultura, Teresa Cristina, perdón, que le decía la garota veneno, porque, viste, claro, vos te imaginás que 54 agrotóxicos que no se pueden usar en ningún otro lugar, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, acá sí los autorizaron y se están utilizando muchísimo. Por eso que el sector del agronegocio está tan aferrado a la idea de Bolsonaro, ¿no? Y resiste tanto a Lula, no por lo que signifique Lula, sino porque significa justamente ponerle un freno a esa locura de los agrotóxicos. Yo no sé de dónde viene esta cuestión, Ricardo, de asociar producción agrícola, dinero, solamente con agrotóxicos, porque hay otras posibilidades también de poder hacer cultivos sin esos agrotóxicos sostenibles y mucho más limpios, ¿no? Lo que pasa es que es mucho más rápido. El otro te lleva un proceso más largo y bueno, a ver, el industrial, el gringo, le decimos acá, sí, el que tiene posesión de tierra, quiere cosechar ya. Claro. Pero vos fíjate, ¿y cuál es la diferencia? ¿Hasta dónde lo lleva la ambición de ellos? Vos sabés que en la Argentina está habiendo una sequía muy grande en estos últimos tiempos. El trigo, la vez pasada cuando estuvimos firmando con unos compañeros, el tema de la dormida, fuimos hasta el INTA. El trigo, a esta altura del año, ya para la cosecha tenía que tener 1,20 m para la cosecha. ¿Sabes cuánto tenía? 20 centímetros por la sequía que había y con 3 espigas. O sea que la producción te baja, pero ¿eso por qué? Porque el hombre durante mucho tiempo viene contaminando. Y vos fíjate, las grietas que se producen en la tierra, donde vos cultivás, donde vos sembrás, nosotros hemos estado tomando medidas y hasta el diámetro de un dedo en las grietas. Y eso que Pergamino es la zona agrícola ganadera de mucha importancia en el mundo, ¿me entendés? Estamos hablando de una capacidad de humus de 1 metro, de 70 centímetros, 1 metro. Es por excelencia muy ganadera, pero sin embargo, la ambición del ser humano al contaminar la tierra, que los pueblos originarios venimos siempre predicando eso, el tema de poder hacer cultivo bueno hacia la humanidad,
la ambición de ellos los mata, diríamos. Hasta ellos mismos, vos fíjate. Como el tema que hasta pueden contaminar su propia familia. A ellos no les importa. Ellos quieren tener su plata, su dinero. Y es por eso que nos han estado alejando los pueblos originarios de las tierras, nos han sacado la tierra, como pasa en Santiago del Estero, como pasa en el norte del país de la República Argentina. También a ustedes les pasa allá en Brasil, en este tiempo atrasado, ¿no? Que han barrido, pero montes. Yo sé que en Brasil hasta puede llegar a perder el tema de los bosques naturales. No, en Brasil, digo, uno de los grandes problemas es la extracción ilegal de oro y otros minerales en la zona de la Amazonia, porque para eso usan cianuro y usan plomo, y eso contamina las aguas y contamina los peces, que son la base del alimento de las comunidades originarias protegidas por ley. Claro. Vos fíjate, nosotros tenemos una comunidad, viste que yo te pasé el video el otro día, ¿sí? de Jujuy, ¿no? Del Talar, una comunidad de unas compañeras que vienen trabajando, que son mujeres. Y es uno de los hechos más importantes también, el rol principal que está teniendo la mujer en este tiempo. También lo hablábamos con el compañero de Colombia, la vicepresidenta de ellos, que sea mujer, y el hecho importante, una mujer que viene desde abajo, porque ella era parte del M-17 en un tiempo, también había tomado las armas en el tiempo de aquellos del neoliberalismo en Colombia, y sabe de dónde viene y sabe el color de su piel. Nosotros le decimos el color, por el color de nuestra piel, nos identificamos con la tierra, con la Pachamama, como dirían, ¿no? Y bueno, yo les decía el rol principal que tiene la mujer en estos tiempos y en las diferentes tribus. Y bueno, estas hermanas ganaron las elecciones en la comunidad, en el Talar. Y precisamente ahí estuvimos en contacto con una fundación española que le paga a los médicos cubanos para que vayan a hacer el tema de la vista. Ya sea ellos hicieron un censo, personas grandes y personas chicas. A los chicos le está matando el tema, como vos decías, la minería, lo que están largando en el agua. Y estamos hablando de una profundidad en Jujuy de 150 metros de profundidad en contra del agua. ¿Y cómo puede ser que la minería larga 150 metros el agua pura de la montaña? Sí. Pero por eso te digo, el hecho de que se esté usando las diferentes cosas y el hecho de que se encuentre en el sur, en la Artántida, agrotóxico, cómo vuela, el proceso que lleva, y todo el proceso de contaminación hacia la tierra, no solamente, porque no viaja a veces por el agua, a veces viaja entre un científico que explicaba del CONICET, viaja entre la estratosfera y lo que nosotros tenemos en las nubes. Ahí viaja, tranquilamente. Bueno, pero en Norteamérica mismo, en la guerra de Vietnam, pasaba DDT a los propios soldados de ellos, para matar. 26 laboratorios biológicos en Ucrania, los norteamericanos no los tenían así solo para investigación académica, ¿no? Y menos el hijo de Biden. Claro. Yo soy de aquí. Esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. Soplo el carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta. Bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada. Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta el fuego con la fogata.
Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta hamaca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros. Una preguntita, Ricardo. Sí. Runa Sur, yo sé que hace un tiempo atrás hubo unas críticas por esta denominación, Runa Sur, y una crítica bastante mala, porque decían que runa estaban trayendo cosas de otros pueblos, de otras culturas, pero runa es una palabra del quichua, ¿no? A ver, ¿cómo te puedo decir? El colonizador siempre, por ejemplo, a ver, nosotros hicimos barrio Tupac Amaru. Yo te mandé el video la vez pasada. Sí. Una de las calles se llama Tupac Katari. Tupac Katari significa en quichua amanecer de la serpiente. Tupac Amaru significa amanecer del Inca en quichua. Y nosotros cuando hicimos la ceremonia sobre la Plaza de los Pueblos Originarios, se dio la casualidad o no, eso lo dejamos en pensamiento de cada uno, apareció una víbora en medio de la ceremonia, en medio de cuando uno ofrendaba a la Pachamama. Y bueno, ahí había grupos evangélicos que tomaron esto mal, porque dice, la serpiente es el diablo. No. Entonces ahí empieza toda una discusión, ¿me entendés? Y runa significa parte de la casa del sur. ¿Me entendés? Porque, o sea, es una orientación hacia el Inca. El Inca, a ver, también Europa dice, el Inca es un imperio. No es un imperio, es un sistema de comunidades indígenas que comercializaban en el Alto Perú. O sea, tu comunidad cazaba, un ejemplo, pescaba. Por ejemplo, acá el que es un muy buen pescador es el tehuelche. El mapuche, que viene entre la frontera de Chile, porque del otro lado de Chile están los auracanos, mapuches mezclados, por ahí se pelean entre ellos, pero es otro problema. Y ellos son muy buenas personas haciendo el tema de la colonización de los animales. El mejoramiento, ¿me entendés? Y el Inca lo que trabajaba mucho era la semilla. La vez pasada con el Inca de Pergamino hicimos una presentación en el Consejo Deliberante de acá, que después se lo llevamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque nosotros le discutíamos a Singenta y a Bayer el tema de la semilla, porque ellos se te quieren llevar hasta la semilla. La semilla, que por ejemplo vos sembrás, un ejemplo acá en Argentina, achicoria, hasta eso te querían ver. Hasta la siembra de la achicoria o la lechuga, o el tomate, porque ellos quieren tener el negocio ese, ¿me entendés? Y el Inca había mejorado un maíz, el Inca me decía de acá, unos compañeros chiquitos de Vara, que se había cultivado acá en el Pergamino, que se llamaba corazón del buey. Es casualidad que el corazón del buey, la semilla del corazón del buey, mata el cáncer. Y los muchachos se querían llevar la semilla a Alemania o a Estados Unidos para mejorarla a ellos y para después venderte a vos la cura. Es lo mismo que pasaba con el COVID. Yo te hago la muerte, yo te vendo la cura y hago negocio yo, ¿me entendés? Pero bueno, el tema de Runa Sur es el nuclear a todas las comunidades indígenas y avanzar contra el capitalismo salvaje, y precisamente es organizarnos como comunidades, porque necesitamos las hermanadas, por ejemplo, de Córdoba, de toda esa zona de la sierra, se llaman las mujeres del buen vivir, como estaban solicitando eso. Pero a veces, viste, uno no llega con el tiempo, uno es trabajador, viste, somos así los laburantes, pero bueno, dedicamos nuestro tiempo y avanzamos, y ponemos un granito de arena a todo esto. Lo que pasa es que a veces yo creo, no sé, Osvaldo, ¿a vos qué te parece? Yo creo que cuando hablamos de los pueblos originarios hay una gran resistencia por parte de lo que podríamos denominar el neoliberalismo, las fuerzas de derecha. Pero también hay un campo de las fuerzas progresistas que también no entienden muy bien la cuestión de los pueblos originarios. Por eso decía esta cuestión de cuando nace una experiencia así, digamos, de la multiculturalidad, como tiene que ser entendido, viste, ya parece que algo siempre pasa, viste, bueno, no son tan originarios, pero miren el nombre que están usando, o esto o aquello. Entonces a veces es tan difícil, digamos, convencer a los nuestros como presentarle batalla a los otros, ¿no? O sea, es una cuestión interesante. No sé qué te parece a vos, Osvaldo.
Sí, a veces un poco por desconocimiento. Por eso te quería hacer una pregunta. ¿Tenés más o menos idea o hay algún censo cuál es el porcentaje de población o la cantidad de gente reconocida como pueblo originario que tiene la Argentina? Bueno, ahí entramos en otro problema. En el censo que pasó la vez pasada en la Argentina, acá me pasó en mi casa, no te preguntaban los censistas si No vos te sos pueblo. preguntaban de dónde. No, directamente. Yo le decía, disculpame, la planilla dice pueblos originarios. Uy, dice sí. ¿Y cuántos son? Y mi familia entera. Claro. Porque al ser uno descendiente ya tenés sangre, ¿me entendés? De allá, mi abuelo es de Santiago del Estero, hablaba de quichua, aparte, lo que vendría a ser la parte trasera del imperio inca en aquel tiempo, reinado inca. Así que, bueno, ese es el problema. Pero más o menos nosotros tenemos calculado en las comunidades indígenas de Argentina alrededor de 60 comunidades, ¿me entendés? Y todavía las que no se conocen, porque todavía están escondidas. Porque ahí pasa el tema del colonizador. Entonces nuestros abuelos, nuestros ancestros, en el caso nuestro, el quichua casi se ha muerto. ¿Me entendés? Es diferente al mapuche. El mapuche sí, ahora lo predica. Y al quichua recién ahora se está llegando a conocer más. Pero nuestros abuelos prefirieron morir con el quichua porque no le robaban así la cultura del pueblo incaico. Sino prefirieron morir así con el tema de morir con sus costumbres, con sus ideas, cómo crear y todo lo demás, a la nueva colonización que había hecho el Winca. Vos sabés que yo fui la primera vez a Santiago del Estero en el año 81. Yo viví en Santiago Capital. Después tuve la oportunidad de conocer un poco bastante del Estero, la verdad, no poco, bastante conocí. Y claro, vos te imaginás que yo no tengo mucha cara de santiagueño, rubio, ¿viste? Medio como que tenían un poco de vergüenza de hablar en quichua entre las personas cuando estaban en mi presencia. Es una cuestión, es muy interesante, que hay que trabajarlo a eso, hay que trabajarlo porque es una prevención lógica, ¿no? Si tanto rechazo ancestral, de pronto, viste, deja su huella dentro de la... Y claro, vos imaginate, la iglesia te decía, besá la cruz y si no tengo la espada en la mano, y te digo, ya van ahí nomás. El mismo Santiago del Estero pasa hoy, con los nuestros propios, ¿me entendés? Le decís vos, como un gobernador santiagueño y está desalojando a gente de las comunidades a veces, ¿viste? Pero a veces el poder es bastante duro. Pero a veces nosotros lo que estamos mejorando, por ejemplo, ahí en las comunidades indígenas, lo que entendemos es lo siguiente. Está bien, muy bien, vinieron extranjeros a nuestro país, nosotros entendemos, y por eso muchos abuelos han muerto, o ancianos, en el Consejo de Ancianos se está modificando esto, el diferente Consejo de Ancianos. Tanto el europeo como nosotros, los que vivimos en esta tierra, no nos vamos a andar peleando, porque la tierra, claro. vos sabés que la tierra es para todos. Uh-huh. Eso es lo que entendemos nosotros de entrada. Pero lamentablemente todos caímos en desgracia por los grandes poderes. Y ahí es donde tenemos que unirnos, y la RUNASUR viene a hacer eso, unirnos para luchar contra estos grandes poderes que nos quieren, si te descuidas, pisar la cabeza. No te lo dicen de frente, pero lo piensan, ¿viste? Mirá que hasta ellos propios se matan a veces. No, las cosas que de los actos de violencia contra las comunidades de los pueblos ancestrales o en Santiago del Estero denunciadas por el MOCASE, el movimiento campesino de Santiago del Estero, son terribles. Les matan los animales, les rompen, les envenenan las aguas, les queman los sembrados. Lo mismo en Salta, ¿no? En Salta vienen con las máquinas y les destruyen todo lo que sembraron, ¿no? O sea, una cosa terrible, una tristeza. Les cortan los caminos, no les dan el pasaje es una cuestión desde Roma que no se puede cortar. Claro. Vos fíjate, nosotros la vez pasada en Corriente, en Goya, tuvimos un problemita, un camino de vialidad, cuando los hermanos querían salir de su comunidad, ir al pueblo a comprar diferentes cosas, tenían que ir por el río. Claro. Mirá vos. Si vos te morías en tu casa, te enterraban en el fondo de tu casa. ¿Me entendés? ¿Pero por qué? Porque el camino estaba cerrado y sembrado. Tenía 10 tranqueras, así que imagínate la situación como está ahora. Y bueno, y situaciones como esa, por ejemplo, Morales ahora con el tema del litio, allá en Jujuy está haciendo un desastre. Me estaban comentando algunos hermanos que un desastre. Además de eso, el imperio siempre te trabaja. Me decía un hermano, la vez pasada estuve hablando con unos hermanos Sioux, ¿viste? Estados Unidos,
Y ellos le están atacando mucho, el sistema de Estados Unidos le ataca mucho a la discriminación de los niños de ellos. Y vos podés creer que los niños, ¿sabes lo que toman? Como es natural para nosotros, toda la naturaleza, y los niños caen en depresión. ¿Sabes lo que hacen los chicos delante de los padres? Se desguayan solos. Mirá vos. ¿Pero por qué? Por la gran presión que tiene el sistema, ¿me entendés? Y más allá en Norteamérica, que viven ahí nomás, ¿me entendés? Que los tienen constantes. Y eso que están protegidos, supuestamente, están protegidos por una ley que dice que ellos tienen que vivir ahí precisamente. Yo cargo saco sobre mi cabeza, yo adoro lo que tú no, la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol, me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda, carga a mi chiquito sobre su espalda. Yo peleo contra las máquinas con pala, peleo por mi bosque que me lo talan. A fin de año me pongo bien bonito pa' festejar el baile de los diablitos. Con petate, chácara y sombrerito, mi jícara con chicha y mi arroz con palmito. Hay chinchibí y tamal de lote, pescado que me traje por el cauce en bote. Celebramos a la madre tierra y le pedimos pa' que llueva mucho y nos guíe en el camino. Esta es mi etnia, mi amuleto, pinto de colores, mis cachetes prietos. Estoy en mi tierrita y con nadie me meto. Respeto, pa' merecer respeto. Esta runa sur, Ricardo, tiene una perspectiva muy interesante y eso es lo que por ahí tenemos que entender, porque no es únicamente una reivindicación de los pueblos originarios, sino también dentro de un contexto decolonial y anticapitalista y de unidades del sur. Me parece que eso es fundamental, que ese es el gran eje que de alguna manera todos los movimientos populares perseguimos, ¿no? Sí, tiene que haber netamente una descolonización, ¿no? Y el hecho de que cada comunidad se autodetermine. La autodeterminación ya está, el tema es seguir esa autodeterminación y unificación de los diferentes pueblos, ya sea tanto originarios, que te digo, como no originarios, porque todos caímos en la gran desgracia de la opresión del imperialismo hacia las comunidades, porque los que son de Europa también vinieron y lo están padeciendo contra la opresión de Estados Unidos. No, y vinieron acá, vinieron con la promesa de que iban a tener tierras y las tierras ya estaban todas repartidas, ¿no? Tuvieron que hacinarse en los conventillos en las grandes ciudades también, ¿no? La mayoría de los inmigrantes no la ha pasado muy bien, vino con una promesa que no fue cumplida. Sarmiento le decía a los oligarcas, che, déjense de quedarse con todas las tierras porque no vamos a poder cumplir la promesa a los inmigrantes, y no se las cumplieron, lógicamente, porque se las quedaron todas, o sea, sacaron a los pueblos originarios de la Patagonia para repartirse las tierras, ¿no? Y después, cuando hicieron la segunda campaña del desierto en el noreste de Argentina, ¿no? Claro, vos fíjate el tema vos lo tocaste, el tema del sur. El tema del sur es que el agua del sur todavía sigue siendo limpia, claro, y ellos vienen por el agua. Argentina tiene la mayoría del agua limpia del mundo. Y eso es lo principal. O sea, vienen en el negocio, no solamente soja, trigo, sino el agua. Eso es algo que ellos están queriendo para negociar en sus países, eso no te quepa ninguna duda. Vos fijate el Lewy allá en el norte, en el sur, viste, cada tanto mis hermanos mapuches le mandan una redada, viste, pero para hacer, para decirte acá estamos presentes. Y es algo que discuto yo mucho a veces, se me enojan algunos compañeros de la agrupación, es no replicar las políticas del norte. Porque hoy por hoy, en diferentes gobiernos que han pasado, llega el 12 de octubre, ya sabemos que fue el último día que pudimos vivir en libertad los pueblos de América, pero no es cuestión de acordarse del 12 de octubre, sino seguir día tras día,
Porque vos al imperio así la única manera que lo vas mellando de a poquito. Porque esto es como gota tras gota, ¿viste? Hasta que después se va haciendo cada vez más profunda la... Quería preguntarle si de la experiencia en el RUNASUR, los pueblos originarios de los diferentes países, ¿todos presentan el mismo inconveniente o hay alguno que esté un poco más avanzado en cuanto a la protección de sus derechos y todo eso, o todos están más o menos en una misma línea? Diríamos que todos estamos en la misma línea. Un país puede ser progresista, avanzar en los derechos. El tema es después en lo individual. Pasa como pasó en Santiago del Estero. Pasa con los Toba, o con los Com, diríamos. Pasa con los Mapuche. O sea que diferentes partes del Estado Nacional, en ejemplo la Argentina, tienen sus diferentes problemas. Pero en síntesis no nos dejan avanzar, unirnos. Porque vos, cuando encontrás un consejo indígena, por ejemplo, mayormente antes cuando se reunían para hacer la guerra, lamentablemente contra el blanco, nos pasó acá en Pergamino que tenemos, yo le contaba la vez pasada a Ramiro, el tema de la dormida. Era el paso obligado del Virreinato de La Plata, acá en Pergamino. Es más, acá pasó Liniers, está el robo del tesoro de Cardulia, que en realidad se lo robaron acá en Pergamino. Si vamos a buscar el tesoro de Cardulia, tenemos que ir al Banco de Inglaterra. O se lo robaron los ingleses, se lo llevaron para allá. Es típico de eso. Bueno, nosotros lo que hablábamos es lo siguiente, empezar a unificar, pero ya hace rato que veníamos. El problema es que no encontrábamos a alguien que lo empezara a hacer. Y yo sé que Evo, con diferentes hermanos aymara que viven acá en Pergamino, son de allá, y le ayudan a Evo, son trabajadores haciendo ladrillo comunes. Hablábamos siempre, cuando nos sentábamos en consejo, hablábamos de que tenía que haber no un líder, porque, a ver, la gente le dice líder, no es líder. Él llega a ser la cabeza visible porque hay un consejo de pueblos originarios que lo banca por atrás. ¿Me entendés? Él es la voz cantante. Y él tiene que escuchar ese consejo, ¿me entendés? Y ahí tiene que precisamente obedecer lo que el consejo dice. Nosotros cuando juntamos hacemos así. Hay uno que se elige, bueno, bien. Los jóvenes pueden participar también. Pero tienen que obedecer lo que los ancianos le están diciendo, ¿me entendés? Para que lleguen adelante. Y la RUNASUR viene a hacer eso, empezar a juntar los pueblos para tener un criterio de descolonización. Pero mayormente en todas las comunidades siempre se apunta el tema de la descolonización. Y al no perder la cultura, es lo único que nos queda, porque las tierras no vamos a poder ir a pelear de nuevo para ir a recuperar las tierras, ¿me entendés? Porque los otros son mucho más grandes. Nosotros con lanza no vamos a hacer nada. La tribu tehuelche me decía, nosotros lo que nos mató en la provincia de Buenos Aires a los tehuelches fue el Remington. ¿Entendés? Pero si no, si después peleábamos a lanza, o los Com, te dice, nosotros andábamos con arco y flecha y no nos podían parar. ¿Entendés? Pero, bueno, ya sabemos que los otros tienen mucho más poderío. Pero sí lo que queremos es salvaguardar el tema de la cultura de cada pueblo, la autonomía, el conocer. Por ejemplo, los Com en Rosario me invitaron muchas veces a la ceremonia del Abuelo Fuego. ¿Me entendés? Se hace toda una parva de leña así, con 4 arcos, que a mí me dieron uno, que significa las 4 puntos cardinales del mundo, ¿me entendés? Y girás al revés siempre de lo que vendría a ser el centro del fuego, ¿me entendés? Exactamente. Y sobre los palos donde se pone. Y después prendés fuego el arco y la flecha y tirás al centro. Eso después de que se pone la puesta del sol. Es una de las tantas ceremonias que hacemos nosotros. El Abuelo Fuego, que es uno de los principales que está en la bandera huipara, ¿no es? Es interesante eso que estás comentando, porque por ahí, te digo la verdad, hay incomprensión, hay desconocimiento, pero muchas veces hay un uso bastante político que hace. Acá, por ejemplo, se está cuestionando el hecho de que en algunas urnas electrónicas ha sacado Lula el 100% de los votos. El 33% de esas urnas corresponden a comunidades de pueblos originarios, donde normalmente eso se toma por consenso, como bien dijiste, se discute, se analiza y después todo el mundo actúa en consecuencia, ¿no? Y es interesante porque acá la ultraderecha lo está utilizando como que eso es fraude. ¿Cómo puede ser que en el 100% vaya votado así? Y sí,
Nosotros que no tenemos esa idea del consenso tan, digamos, agudizada como lo tienen los hermanos de los pueblos originarios, ¿no, Ricardo? Claro, claro, sí. A ver, mayormente la derecha usa todos estos temas como para querer siempre quitarle valor al tema a los pueblos originarios. Eso es una gran verdad. O sea, tratar de ignorar desde el punto de vista imperialista, que son cuestiones de que son, por ejemplo, debe pasar en Brasil, me imagino, con el tema de la iglesia evangélica. Todos Claro, estos sí, temas sí. los tratan, bueno, Sí, ¿me muchísimo, entendés? muchísimo. Entonces tratan de sacar de foco los pueblos originarios, cuando en realidad la mayoría, vos fíjate, 60% de la Argentina, 70% de la Argentina son originarios. Corren sus venas sangre originaria. Sí, sí. Por eso lo que nosotros siempre decimos, la vez pasada estábamos hablando con los quilmeños. Uh-huh. Los quilmeños nos decían, estamos viendo que tenemos que ingresar en el sistema, porque, por eso te digo, es todo un tema para discutir en la comunidad indígena. Tenemos que ingresar al sistema político para asegurar o garantizar nuestros hijos que tengan una buena crianza y de que puedan acceder, porque nuestros hijos no pueden estar bajo el efecto de la droga constantemente, ¿entendés? Entonces, ellos decidieron, los quilmeños, avanzar sobre las organizaciones sociales para discutir todos estos temas con ideología indígena, para discutir todos estos temas que hoy por hoy muchas organizaciones no lo están haciendo, ¿entendés? ¿Por qué no discuten? No se ponen a discutir, por ahí lo ven medio bochornoso, pero no, hay que discutirlo, porque es salvaguardar la tierra. Ricardo, ha sido un gusto tenerte con nosotros. La verdad es que hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, Ricardo, y creo que un poco lo que decía Ramiro, que entre propios y extraños a veces hay como cierta resistencia a los pueblos originarios, creo que es por desconocimiento. O sea, que esto que estás haciendo vos de difundir, de llevar adelante tu palabra, llevar adelante de tu pueblo, de los diferentes pueblos, o de las diferentes tribus, no sé cómo querés decirle mejor, creo que va a ser muy útil para que todos podamos perder ese miedo. Viste que vos estás en Rosario. A los comas allá me lo arrestan porque llevan un marco y una fecha. Sí, claro. Sí. Vamos a bueno, un abrazo grande, escuchando el himno nacional argentino, pero en la lengua quichua de Santiago. También vienen con. Un abrazo, gracias, Ricardo. Nos vemos, compañero. Un abrazo grande,
Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, Osvaldo, seguimos ahora con el programa Café Mercosur y ahora te puedo ir comentando algunas de las preguntitas que me hiciste antes con la relación de Brasil. ¿Cómo está el tema? ¿Por dónde ¿Cómo quedó? Sí, ¿no? Bolsonaro está jugando a las escondidas, ¿viste? Se escondió, no apareció nunca más. O sea, todo el mundo está de alguna manera diciendo que hay un clima mucho más liviano en el aire, que está mucho más tranquilo porque Bolsonaro no habla días y noche como antiguamente. Mucha gente acá especula con que está buscando una especie de amnistía. Va a ser la primera vez Bolsonaro, Osvaldo, que no va a tener ningún tipo de fuero privilegiado, que es lo que se llama, ¿no? O sea, él desde que era diputado que viene zafando de todos los delitos porque las causas en la Suprema Corte de Justicia, la mayoría de ellas cuando son por motivos políticos, pasa el tiempo, prescriben, ¿viste? Pero ahora sale de la presidencia y va a ser una persona normal, puede ser juzgado por cualquier juez de primera instancia y eso lo tiene un poco aterrorizado, no solamente a él como a los hijos, que se los ha visto la semana pasada en la embajada de Italia, donde funciona también el consulado, ¿no? Y ellos salieron a decir, bueno, que ellos tienen derecho a tener la ciudadanía italiana y que no hay nada de mal en pedir la ciudadanía italiana. O sea, qué interesante, ¿no? Un país que no tiene extradición con Brasil. Yo no te digo nada, yo no te estoy diciendo, Osvaldo, con esto de que estén, viste, pensando en tratar de salir impunemente de los delitos que han cometido. No te quiero decir nada de eso. Pero si sirve para abonar un poco esta teoría de la conspiración, te cuento que misteriosamente después de las elecciones, ¿qué ocurrió, Osvaldo? Un malware, un virus de los computadores en el Palacio de Gobierno invadió y tuvieron que resetear todos los computadores de la casa de la mala suerte. Tenían el antivirus. El antivirus no lo tenían actualizado, ¿viste? No habían pagado para mí el antivirus y ahí se les venció. Y después vos sabés que se está haciendo la transición, hay todo un equipo de transición que ya comenzó la semana próxima pasada, que se estaban reuniendo en un centro cultural del Banco do Brasil, un lugar bastante bueno. Cuando llegan encuentran con que tenían máquina de café, computadores, celulares, una cosa, viste, de loco. Y ahí pregunta todo el mundo del Partido de los Trabajadores, ¿no? ¿Quién había bancado todo eso? ¿Quién había armado todo eso? Y salen los agentes del Gabinete de Seguridad Institucional. Nosotros, esto es del Gabinete de Seguridad Institucional, que nosotros vamos ahora a cuidar la seguridad de Lula. Y dijeron, no necesitamos absolutamente nada, porque justamente el Gabinete de Seguridad Institucional del general Heleno es el principal aliado de Bolsonaro, es el más bolsonarista, el mismo que lamentó hace una semana el hecho de que Lula tuviera un problema al corazón era una fake news. Ay, felizmente no está enfermo del corazón. Una persona terrible que tiene una enemistad manifiesta absoluta con Lula y una obsecuencia con Bolsonaro impresionante. ¿Qué es lo que estaban queriendo? Ver con quién se negociaba y con quién no negociaban, porque están, como te decía, en un plan de negociación absoluto, dentro de todo lo que es la base aliada, que hasta ayercito nomás eran bolsonaristas, y hoy están haciendo fila para entrar en la base aliada del gobierno de Lula, ¿no? Muerte el rey, vive el rey. Es todo tan hermético lo que ocurre, es todo tan, digamos, opaco lo que ocurre en la casa de gobierno, Osvaldo. No hay ni nada de transparencia, o sea, estamos prácticamente en una monarquía hermética, ¿viste, Osvaldo? Y más oscuro está Bolsonaro, parece entonces, todavía, más de la oscuridad. Mirá, la única declaración que ha hecho, la única vez que se la ha visto salir, fue en esos 2 minutos que dio aquel discurso, 45 horas después de haber perdido las elecciones. Después no salió nunca más. No salió nunca más. Hizo un comunicado 2 días después pidiéndole a la gente que no haga más piquetes. Los piquetes que comentábamos la semana pasada ya prácticamente han acabado, pero la gente va ahora a los cuarteles, ¿no? Pero también cada vez hay menos gente en los cuarteles. Ahora estamos en la víspera de un feriado del día 15 de noviembre, que dicen que va a haber una gran manifestación de bolsonaristas en Brasilia, vamos a ver qué ocurre, pero digamos que
se ha medio como que desmovilizado toda esa cuestión de los cortes. No hay, Ramiro, no hay ni siquiera actos de gobierno, así nada, no te digo declaraciones públicas, no hay un acto de gobierno, una inauguración de una calle, no sé, de una luz. El 100% de la agenda política está enfocado en lo que dice Lula. A ver a quién va a poner, a quién no va a poner, si esto, si aquello, exactamente. Y Lula, mirá, el lunes 14 viaja para Egipto, viaja para la cumbre del clima de las Naciones Unidas y ya tienen 2 entrevistas bilaterales. Una con Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, y otro con el presidente de Egipto. Pero ya tiene 8 pedidos más de reuniones bilaterales. Es la verdadera figura. Es la verdadera figura tanto dentro de Brasil como fuera de Brasil. Por eso te decía, igual después, todo lo que podamos hablar de política de Brasil va a ser relacionado con Lula, que ha puesto a gente muy, pero muy interesante en el gabinete de transición. La hermana de Marielle Franco también está hablando de los pueblos originarios. Sonia Guayayara, que es de la tribu Kaiowá, que fue candidata a vicepresidente con Boulos en las elecciones anteriores y diputada ahora. Está bastante bien toda esa parte. La agenda pasa todo por Lula. Qué deslucida la finalización de su mandato, ¿no? Bueno, Osvaldo, vamos a hablar un poco de Bolivia, un tema que nos preocupa porque hay en este momento grandes problemas. Hay una excusa, está Camacho, que es el gobernador, que era el del comité cívico de Santa Cruz de la Sierra, ahora es el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, está queriendo hacer una zonada, un levantamiento, con una excusa absurda, que quieren que el censo no se haga en el 2024, que se haga en el 2023, porque supuestamente en el 2024 deberían repartirse proporcionalmente algunos dineros del Estado y querían actualizar los datos con el censo, pero ya le dijeron que sí, que lo van a hacer antes y que ese dinero se va a repartir 4 meses después de que el censo se realice. ¿Qué te parece si lo escuchamos al presidente? Quiero anunciar 2 decisiones. Primero, el empadronamiento nacional de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024. Segundo, con base a estos resultados preliminares, se hará la distribución de recursos en septiembre de 2024, de lo que habíamos inicialmente propuesto. Les pido que su reflexión haga énfasis no en lo que nos separa, sino en lo que nos acerca y en lo que es lo más importante para la población. Y uno de los resultados más importantes es que hasta septiembre de 2024, mes aniversario de Santa Cruz, los recursos serán distribuidos. Las vidas perdidas son irreparables. Nuestra más sincera condolencia con las familias. Y por todos ellos, hoy más que nunca, debemos unirnos, pacificar y avanzar. Convoco a todas las corrientes democráticas de nuestro país y las que existen dentro del comité a cesar el paso a la violencia y a los intentos de ruptura del orden constitucional que algunas de sus fracciones está llevando adelante. En consecuencia, invocamos al retorno de la calma. Osvaldo, lamentablemente la calma no ha vuelto. Tenemos un tuit de Marcos Teruggi, que es un periodista especialista en temas latinoamericanos, ¿no? Y que dice que en Bolivia la derecha de Santa Cruz acaba de quemar la sede de la Federación de Campesinos. Van 21 días de paro indefinido de los sectores golpistas, con Camacho, el gobernador de Santa Cruz, a la cabeza. Hoy se cumplen exactamente 3 años del día en que Evo y García Linera tuvieron que partir para el exilio. O sea, esto tiene toda la idea de nuevamente acciones de violencia. Ya hay 4 muertos confirmados y una mujer joven, 21 años, que fue violada en Patota, no en los cortes o en los piquetes o en los bloqueos, Osvaldo, pero sí en ese contexto. Y hay ataques racistas a la gente del MAS, o que de alguna manera responde a Arce o al gobierno. Hay una idea de desestabilización por una medida, es una excusa, un censo que se va a realizar. Eso quería que se hiciera en el 2023, se va a realizar, como bien escuchamos, ¿no?, en 23 de marzo del 2024, pero los efectos que ellos querían, que era que se repartiera ese dinero, ya va a ser 4 meses después. O sea, están haciendo porque lo están haciendo, ¿viste?
el justificativo muy inconsistente. Hacer un paro, hacer un golpe, aparte piden un golpe de gobierno solamente alegando que el tema del censo. No entiendo cómo puede ser, salvo que ponerlo en contexto, lo que siempre fue la diferencia, ese sector de Bolivia y otras partes de Bolivia, ¿no? Que ya está fundado en eso, como bien vos decís, cuestiones racistas y demás. Pero si no, la verdad que no tiene el más mínimo sentido lo que están proponiendo. De alguna manera me parece que quieren dar otra vez otro golpe blando como el que dieron en el 2019. Según el ministro boliviano Richard, dijo que no fue una movilización espontánea, que se produjo una caravana de más o menos unos 100 motociclistas. Apenitas Camacho se retira de la reunión para ver cuándo se hacía el censo y bueno, ya fueron a atacar a otra comunidad. Y ahí la cosa se va poniendo cada vez más caliente, ¿viste? Y bueno, esos son 21 días de toda esta violencia, ¿no? Donde también la cosa está un poquito difícil también, Osvaldo, es en Perú nuevamente, ¿no? Con esta... Sí, en Perú otro intento contra el presidente democrático, ¿no? Otro intento de golpe. Realmente lo que está pasando en Perú, cómo se está reiterando... Porque no nos olvidemos que tampoco tiene todo el poder el presidente peruano, o sea que en realidad está en una situación compleja y sigue teniendo intentos de derrocamiento constantemente. Sí, iba a viajar a Egipto, a la COP, pero 27, pero no puede viajar porque no le autorizan la salida el Parlamento, ¿no? Pero bueno, por lo menos la gente ha salido a la calle, diversos colectivos y sindicatos y organizaciones sociales han salido a manifestarse, no a favor de Pedro Castillo, sino en contra del golpe, ¿no? Es una marcha que ellos llaman la toma del INMA, que se exhorta al Ejecutivo una nueva constitución y bueno, y que se cierre ese poder legislativo porque le está poniendo tantos palos en la rueda que no nos deja prácticamente moverse. Creo que una de las únicas posibilidades de defenderlo ahora es con el pueblo en la calle, ¿no? Porque sabemos que las instituciones están tan corroídas, están todas tan desgastadas, ¿no, Osvaldo? Esto lawfare es mucho más, es más fuerte y más pernicioso de lo que nosotros creemos, ¿no? Sí, Ramiro, y yo estaba recordando un poco los programas nuestros y creo que los últimos 7, 8 meses la pasamos cada tanto un intento de golpe en Perú, un intento de derrocamiento del presidente democrático, o sea, que es una situación que tendría que tener más presencia de los demás países latinoamericanos, creo, en apoyo del gobierno, porque esto que está pasando ahí en cualquier momento se puede trasladar a cualquiera de los demás países. Nosotros la semana pasada estábamos hablando de que la OEA había, un poco por presión de muchos países, establecido un grupo de veedores institucionales en contra del golpe en Perú, porque hasta para ellos ya es demasiado, ¿no? Y ahora la OEA le pide a Brasil que haga algo con relación a las fake news, porque también eso destruyen a la democracia. O sea, ellos, los monstruos que ellos crearon, ¿no? O ayudaron a crear, vamos a ser benignos con su no observancia. Ahora, viste, quieren de alguna manera, esto no es cría nuestra, viste, ahora. Vamos a continuar con una noticia positiva, ¿qué te parece? Nuevamente. Bueno, vamos. La ONU ha rechazado, las Naciones Unidas ha rechazado el bloqueo a Cuba. ¿Qué significa esto? Absolutamente nada. Ya creo que es la 35ª vez que se rechaza casi por unanimidad el bloqueo a Cuba, lo cual no significa que vaya a terminar el bloqueo, pero bueno, esta vez 185 países de 189. Recuerda cuando en la ONU en reiteradas oportunidades pedía el diálogo entre Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas y los ingleses nunca aceptaban, ¿no? Esto más o menos es parecido, ¿no? O sea, hay que terminar con el bloqueo, pero el bloqueo no terminan porque siempre terminan votando los países que tienen poder de veto, poder de decisión. Escuchemos un video de la televisión pública de Argentina. ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale, vamos. Y hablamos ahora de la información internacional y de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas a propósito del bloqueo a Cuba. ¿Qué fue lo que pasó, Ale Locau? El día de ayer se votó por 30ª vez
en contra del bloqueo que impone Estados Unidos hacia la isla. En este caso, bueno, se trató de una condena contra este bloqueo que ya lleva más de 60 años y que la verdad es que las Naciones Unidas vienen votando año tras año en su asamblea en contra. 185 votos a favor. Esta fue el resultado y lo que provocó que esta resolución fuera aprobada. 2 votos en contra y 2 abstenciones. Si te parece, vamos a repasar. Dale. Acá tenemos, no se ven los nombres exactamente, pero lo importante de esta placa es que veamos que la mayoría están en verde. Estos son los votos a favor. Es decir, casi todos los países del mundo que están representados en las Naciones Unidas votaron a favor de esta resolución de condena de este bloqueo. ¿Quiénes votaron en contra, Ale? Y ahí tenemos los 2 países en rojo. Estados Unidos votó en contra e Israel, su eterno aliado. Estos fueron los 2 únicos países. Bueno, Estados Unidos es el país que impone el bloqueo y que se niega a levantarlo a pesar de cierto relajamiento que hubo en la época de Obama. Y Ale, ¿podemos analizar las 2 abstenciones? 2 abstenciones. Bueno, las 2 abstenciones fueron de Brasil, sí, un gobierno de Bolsonaro que rompió una tradición en la cual Brasil votaba siempre en contra en años anteriores, y Ucrania. Estos fueron 2 países que se abstuvieron. Sí, Ucrania se viene absteniendo también bastante en los últimos años, sobre todo desde el golpe de Estado de 2014 y de la alianza que mantiene con Estados Unidos. Pero otro país que también rompió la tradición de voto fue Colombia, porque Colombia también era parte de los países que se abstenían. Recordemos, Iván Duque, un gobierno, el que estaba antes de Gustavo Petro, un gobierno aliado de Estados Unidos. Bueno, ahora directamente Colombia votó a favor y dejó estos años de abstención. Pero bueno, un discurso muy altisonante de Bruno Rodríguez, el canciller cubano, que condenó, por supuesto, el bloqueo. También presentó un informe de los daños que se ha producido sobre la economía y la sociedad cubana producto de este bloqueo, y también una condena al gobierno actual de los Estados Unidos por mantener esas condiciones. Lo escuchamos ya mismo, lo que señalaba ante Naciones Unidas. Desde 2019, el gobierno de los Estados Unidos escaló el cerco contra nuestro país a una dimensión extrema, más cruel e inhumana, para infligir deliberadamente el mayor daño posible a las familias cubanas. En los primeros 14 meses del presidente Joseph Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo alcanzaron los $6.364 millones, más de 15 millones diarios. Dejen a Cuba vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo. Cada familia cubana viviría mejor sin bloqueo. Los estadounidenses estarían mejor sin bloqueo a Cuba. Estados Unidos sería un mejor país sin el bloqueo a Cuba. Bueno, sin ánimos de repetirnos, Osvaldo, tenemos que decir que a Cuba acaba de padecer un huracán que ha destrozado gran parte de la vivienda de la isla. Inclusive algunos colectivos civiles en Estados Unidos pedían que por favor, aunque sea, se abriera una ventana de 6 meses para dejar sin efecto las medidas del bloqueo, para que Cuba pudiera comprar chapas para las casas, materiales para las casas, adquirir, porque estaba destruido tanto Cuba como también la otra parte de los países del Caribe, entre ellos la parte caribeña de los Estados Unidos, ¿no, Osvaldo? No hace discriminación, diríamos, las cuestiones climáticas en esos países. O sea, vos pensás que estaba hablando, no podían comprar ni chapas. Es muy triste que no reaccionen y no le den la posibilidad, en función de la ayuda humanitaria que a veces en tantos países les preocupa a Estados Unidos. Y con este caso, en el caso de Cuba, parece que está ahí nomás y no necesita ningún tipo de ayuda humanitaria. Parece que Estados Unidos estaría dando una especie como de guiño o una especie como de comenzar a ser un poco más flexibles estas cosas. A partir del día ahora de enero va a empezar a trabajar la embajada y el consulado norteamericano en Cuba,
y se van a reanudar, digamos, ¿no? Y esto da algunas esperanzas, ¿no? Porque son muchos los problemas que hay también entre la gente que vive con los familiares en un país y en otro, ¿no? Entonces parece que a partir del 4 de enero va a poder volver a reanudarse un poco más esta normalidad, por lo menos en materia diplomática y en materia de temas consulares. ¿Vos creés que se deberá a esta resolución de la ONU? La verdad que no me parece, pero... Yo soy una persona muy mal pensada, pero hay otra noticia también que ha salido relacionada con Cuba, ¿no? Que dice que el Kremlin confirma próximos contactos entre Cuba y Rusia, ¿no? Los preparativos para ciertos contactos con nuestros amigos cubanos están en curso, informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al agregar que los detalles de las consultas se revelarán en el momento oportuno. Y por su vez, el presidente cubano, Michel Díaz-Canel, planea asistir a la inauguración del monumento a Fidel Castro en Moscú y sostener una reunión con su par ruso, Vladimir Putin. ¿Qué te parece, Osvaldo? Parece que estamos siempre dentro de un juego de ajedrez, ¿no? Yo moví un peón y el otro va y me bloquea el peón con otro peón. Yo creo que puede ser mucho más reacercamiento entre Cuba y Rusia lo que movilice las buenas intenciones norteamericanas, ¿no? Es la ONU, ¿no? Sí, puede ser. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Otro para vos, Ramiro.